Yo creo que en muchos temas uno tiene que hacer un alto en el camino, revisar qué es lo que está pasando, mirar en la retrospectiva qué ha ocurrido, estrategias buenas, malas, eh, incipientes algunas, y luego reestructurar y restablecer el orden de las cosas y definir algunas prioridades. Y yo creo que este es un buen momento, más allá para criticar y más allá para decir muchas cosas que uno quisiera, simplemente yo quiero utilizar esta intervención más como una reflexión de lo que ha venido pasando y de más o menos cómo, a nuestro saber y entender, debería empezar el Instituto de Movilidad a entender un poco más. El derecho comparado siempre que yo lo estudié en los diferentes cursos que me he desempeñado de diferentes instituciones, siempre tuve problemas con ese derecho comparado, porque lo que no permite es contextualizar la norma a lo que actualmente acontece en cualquier ciudad o cualquier lugar del mundo. Pasa exactamente lo mismo con compararnos con Holanda, con Dinamarca y con otras ciudades o con otras o en otros países, con Ámsterdam, con Holanda. Pero finalmente lo que traduce eso es que desconoce el contexto local, el contexto nacional, y lo que intenta es implementar a la fuerza algunas estrategias que pudieron ser exitosas en otros lados, pero que definitivamente acá nos causa mucho problema radicarlos. Y eso no solamente pasa con las bicicletas, eso no pasa solamente con movilidad, eso pasa hasta con nuestra constitución, por eso nosotros tenemos tantos problemas, por haber copiado una constitución de otros países. Luego, lo que sí nosotros tenemos que empezar a replantear es hasta qué punto las estrategias y todo eso han evolucionado. Hay algunas cosas que yo sí quisiera empezar a reflexionar en esta intervención. Ustedes muestran como estrategias de consecución de metas y antes de meterme a los números y a todo el análisis que nosotros le hemos hecho, porque ustedes ya han venido muchas veces, doctor Darío, yo creo que nos vamos a volver muy amigos en el Consejo Municipal, porque usted ya ha venido en junio 16, abril 25, abril 20, julio 4. Ustedes ya llevan 4 veces siendo protagonistas, múltiples en la comisión en la que yo estoy y múltiples las veces que les ha tocado venir a otras instituciones o a otras instalaciones o instrumentos que tiene el Consejo Municipal. Luego, lo que termina aconteciendo con eso es algo muy descifrado, y es que a los concejales de esta ciudad les está preocupando la movilidad, definitivamente. Eso, vuelvo entonces a las estrategias para la consecución de metas. Ustedes muestran un pico y placa que en mi saber y entender hay que replantearlo. Un carro compartido y bici compartida que apenas someramente en 15, señor, Se reconoce la asistencia de la concejal Judy. que apenas someramente hace 15 días hacen un lanzamiento, pero que definitivamente no termina siendo lo suficientemente fuerte para una estrategia de comunicación que necesita necesariamente una estrategia de carro compartido y de bici compartida, como lo manejan en Bogotá o como lo manejan en Medellín. Es decir, una estrategia que todavía sigue siendo insípida para lo que necesita la ciudad. Zonas de permitido parqueo que en su origen eran para desestimular el parqueo en zonas públicas o en calles públicas, pero lo que finalmente terminó pasando es compitiendo con los parqueaderos privados. Y la estrategia diferente cuando arrancó las zonas de permitido parqueo eran unas zonas para desincentivar, crear unas zonas con un costo muchísimo más elevado para que la gente tuviera que irse o a los parqueaderos privados o simplemente no parquearse en las calles. Hoy pasa lo contrario. La gente prefiere dejarlo tirado en la calle porque básicamente le cuesta lo mismo, 2.000, 2.500, 1.900 en algunos sectores un parqueadero privado. Así que la estrategia se desvirtuó. Luego entiendo perfectamente el desmonte de esas zonas de permitido parqueo y de hecho las apoyo en muchísimas zonas. En otras no, básicamente porque el plan de parqueaderos todavía no está implementado, porque la gente finalmente con su vehículo tiene que parquearlo en algún lado. Y usted como administración le tiene que generar la opción o parqueadero privado, que es la mejor, o zonas de permitido parqueo. Y en eso todavía no hemos avanzado. Dos restricciones que son más de, que si bien tienen una consecución en temas de movilidad, son de naturaleza, como lo decía el concejal Pablo, son de naturaleza de seguridad y que no deberían ser estrategias para estructurar metas o para conseguir metas en materia de movilidad. Un sistema de transporte público, que en eso sí yo también quiero salvar la guardia acá, porque yo creo que no hemos entendido quién es la autoridad para eso. Y yo quiero que usted nos vuelva a educar a todos o a quienes todavía tienen desorientada la labor, que quién es la autoridad en materia de movilidad en área metropolitana se llama AMCO, el área metropolitana. Quien debe llevar la rectoría sobre la integración del transporte público se llama área metropolitana.
y que el Instituto de Movilidad, si bien debe apoyar y respaldar la labor, la rectoría la sigue llevando Instituto de Área Metropolitana y no el Instituto de Movilidad. Luego, lo que va a pasar es que cuando pasemos en el área metropolitana de 1 millón de habitantes, también se conviertan, además de autoridad en materia de movilidad, también en autoridad ambiental, que me alegraría, y por eso estamos buscando en Chinchiná, y por eso estamos buscando en otras ciudades, quienes se junten al área metropolitana para otorgarle más autoridad en otros temas. Sigo con el tiempo de la bancada. Luego, esos temas como ciclorrutas, cicloinfraestructura, infraestructura de peatón, que a mi saber y entender también falta muchísimo en infraestructura para el peatón, y los incentivos para el tema de bicicletas, son buenas estrategias, pero siguen quedándose cortas para lo que está pasando en la ciudad. Y le voy a mostrar algo. Ustedes dicen que la matriz con la que nosotros arrancamos es del 2008. Yo me voy a basar en estadísticas y quiero que me presten mucha atención los invitados. Las estadísticas del 2008 mostraban una ciudad totalmente diferente a la que nosotros mostramos en el 2017. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero las estadísticas del 2008 también se puede transversalizar. Y les voy a transversalizar con lo siguiente. La población que nosotros teníamos en el 2008 era de 451.000 habitantes, un poco más. La población que hoy tenemos en 2017 es 474.000 habitantes, un poquito más. La diferencia es de 5 puntos porcentuales. Solamente hemos tenido un crecimiento poblacional desde el 2008 en 5 puntos porcentuales, 5%. Luego, si eso lo transversalizamos con el crecimiento del parque automotor, nos vamos a que 2008, ustedes muestran estadísticas del 2012, yo tengo la del 2008. En el 2008 teníamos 90.000 vehículos o 90.000 era el cupo del parque automotor que nosotros teníamos. Creció en 77.322 y eso nos lleva a un crecimiento en mucho distinto al crecimiento poblacional y nos lleva 80 puntos por encima del crecimiento poblacional. Es decir, que mientras la población de Pereira crece a un ritmo del 5%, el parque automotor crece al 85%. Y eso es entendible perfectamente que el uso del vehículo particular creciera. Y de hecho crece prácticamente al mismo paralelo que crece el crecimiento del parque automotor. Mientras que el crecimiento del parque automotor es del 85%, el crecimiento del 20 al 30 y algo, del 20 al 36 es un crecimiento del uso del vehículo particular en 80%, es decir, exactamente igual. Ahora, eso lo que me lleva a decir es que nosotros claramente estamos teniendo un grave problema en el crecimiento y no tiene que ver con el crecimiento poblacional y no tiene que ver con otros temas más allá de un tema netamente de movilidad. Porque si bien en el 2015 nosotros teníamos 3.2 vehículos por cada habitante, un vehículo por cada 3.2 habitantes, nosotros ya lo estamos endosando y hoy, al 2018, tenemos un vehículo por cada 2.8 habitantes. Es decir, lo que estamos haciendo es que lo que está presentando la ciudad, ni siquiera nosotros lo estamos haciendo, ustedes tampoco, lo que está pasando en la ciudad es que más personas vamos a llegar al límite de que prácticamente por cada vehículo particular, incluyendo moto y vehículo y carro particular, tengamos a 2 habitantes. Es decir, llegar a una cifra de esas tan extrema, lo único que nos produce es una ciudad caótica en materia de movilidad. Luego, diferente a eso, los buses y los vehículos de transporte público lo que hacen también es decrecer. Y lo que pasa también, y estoy de acuerdo con lo que decían los concejales, es imposible un transporte público sin cobertura y con déficit de tarifa que pueda competir a lo que nosotros necesitamos en la ciudad. Y eso está también claramente específico. Ahora, nosotros sí necesitamos definir prioridades y las prioridades están tal cual. Nosotros hemos hecho una inversión impresionante, a mí me han grabado de enemigo de muchas cosas en la ciudad. Pero dentro de esos temas que me han grabado enemigo, las estadísticas hoy siguen mostrando exactamente lo mismo. Mientras que nosotros le seguimos vinculando medios alternativos de transporte, que hay que hacerlo, pero planeados, nosotros seguimos demostrando que mientras que se hicieron en los últimos años casi 11.000 metros lineales de bicicarriles, 6.000 de ellos son absolutamente polémicos, empezando por los de la séptima y la octava, más polémicos para dónde. Luego, eso y sumando al de la 21, eso lo único que nos arroja es que antes, invirtiéndole más a las bicicletas, la gente antes en los últimos 2 años lo que está haciendo es bajándose de ellas. ¿Y sabe por qué se está bajando? Porque la naturaleza y el contexto local es que la gente se está moviendo es a pie.
Y porque acá también hemos hablado de economía, claro, porque la economía de Pereira y la economía de Colombia es muy diferente a los países de Europa, como nos quieren comparar. Porque acá, mientras que un renglón de la economía sigue siendo, por ejemplo, construcción, nosotros aporreamos a la construcción y no nos damos cuenta que los empleos de personas no calificadas, que son los más empleos en Pereira, que son el tema de gremio de construcción, también aporreamos a esas personas. Y esas personas, sumado con el tema de movilidad, lo único que están haciendo es para poder llegar a sus trabajos y para poder rebuscarse, pues es comprando una moto, o comprando otra cosa, o movilizándose a pie. El problema es que la movilidad de Pereira no se está moviendo como se mueve la sociedad y como se está moviendo la ciudad. Se está moviendo a un ritmo totalmente diferente y totalmente descontextualizado con lo que está pasando. Ahora, acá hay estadísticas también que yo sí le quiero replantear. En accidentalidad nosotros estuvimos muy por encima de lo planeado y de la meta. Y luego, en lo que ustedes mostraban, por ejemplo, de los... Y ya termino en estos 2 minutos, presidente. En lo que ustedes planeaban, por ejemplo, en el tema de... se me perdió por acá. Ya. En el tema de las infracciones, ustedes en 2017, claro que rebajaron las infracciones de 2016, pero miren, les muestro 2018, porque ya las tenemos, pues digamos que nosotros ya las transversalizamos. Nosotros bajamos en todo el año 2017 y se hicieron 5.983 comparendos por no portar chaleco y casco. A mayo del 2018 ya superamos ese límite y la meta y lo que hicieron en el 2017. Luego, eso lo que genera es que en mayo del 2017 y en mayo del 2018 hemos crecido en comportamiento de infracciones de chaleco y casco en un 73%, es decir, más infracciones. En parquear en sitios prohibidos en un 47% y en técnico-mecánica un 13%. Y eso directamente lo único que va a afectar son las metas de desarrollo que nosotros tenemos planteadas y que ustedes nos muestran con amable diligencia. Pero básicamente lo que va a pasar es que si en el 2017 chuleamos, en 2018 vamos a pasar en rojo. Y yo no estoy diciendo que no haya que hacer comparendos y sancionar a la gente que comete errores, claro. Pero lo que nos está mostrando la tendencia y la estadística es que nosotros vamos a cumplir claramente con muchos, por no decir que casi todos, las metas y los logros o lo planteado en el plan de desarrollo con respecto a movilidad. Básicamente porque la ciudad se está comportando diferente, básicamente porque en todas las veces que ustedes han venido, nosotros arrancamos con un déficit y nosotros arrancamos con estadísticas inapropiadas para 2016, pero tomando las 2018, las 2008, ni siquiera tomando las de 2008, planeamos una ciudad para 2018 y no la seguimos planeando y no la seguimos estructurando. A mí me parece que hay que hacer un alto en el camino. A mí me parece que con todo respeto el Instituto de Movilidad tiene que replantear las prioridades sobre cómo se está moviendo la ciudad. Más allá de cómo queremos que se mueva, también hay que resolver cómo se está moviendo. Y hoy nos muestra que se está moviendo en moto, nos muestra que se está moviendo en vehículo y nos muestra que se está moviendo a pie. Y para resolver eso, la única manera es, mientras que incentivamos los medios de transporte alternativos que son importantes, aquí hay que resolver lo de la cobertura, la tarifa, pero también hay que resolver cómo